Desde el principio hasta el final, todo el ataque no pudo producirse en más de 6 segundos. Grant todavía estaba tratando de organizar sus impresiones. La velocidad era pasmosa. Los animales eran tan rápidos que apenas si los había visto desplazarse. Mientras caminaban de regreso, Malcolm dijo: «Son notablemente rápidos». «Sí», dijo Grant, «mucho más rápido que cualquier reptil viviente. Un alligator toro se puede desplazar con rapidez, pero solo una corta distancia, 1,50 m o 1,80 m». Nota del autor. En la actualidad existen 3 grupos de cocodrilos que aparecieron al final del Cretáceo. Uno de estos grupos es de los cocodrilos aligatores, que viven en América del Norte y China. No se deben confundir con los caimanes, exclusivos de América del Sur. Segunda nota del autor. Más conocidos como monitores, en este nombre expresado en árabe, y de ahí el francés varán, lo que da al nombre del grupo varánidos. Los lagartos grandes, como los dragones de Komodo, de 1,5 metros de largo de Indonesia, avanzan a velocidades que, medidas con cronómetro, son de 50 km/h, lo suficientemente rápido como para perseguir y capturar a un hombre. Y matan hombres sin descanso, pero yo opinaría que el animal que estaba detrás de la cerca corría más del doble de esa velocidad. «La velocidad de un guepardo», dijo Malcolm. 97, 110 km/h. «Exactamente. Pero parecieron lanzarse por el aire hacia adelante», señaló, «casi como pájaros». «Sí». En el mundo contemporáneo, únicamente mamíferos muy pequeños, como la mangosta, que lucha con cobras, tenía reacciones tan rápidas. Mamíferos pequeños y, por supuesto, pájaros. El pájaro secretario de África, que es un cazador de serpientes, o el causaurio. A decir verdad, el velociraptor transmitía la misma impresión de amenaza letal, veloz, que Grant había visto en el casuaurio. El pájaro, parecido a un avestruz, pero con garras, de Nueva Guinea. Así que estos velociraptores parecen reptiles, con la piel salpicada de bultitos y el aspecto general de reptiles, pero se mueven como pájaros, con la velocidad y la inteligencia de depredadora de los pájaros. ¿Es más o menos así?, dijo Malcolm. Sí, aprobó Grant. Diría que exhiben una mezcla de rasgos. ¿Eso le sorprende? En realidad no. A decir verdad, se aproxima mucho a lo que los paleontólogos creían hacía mucho tiempo. Cuando se encontraron los primeros huesos gigantescos en las décadas de 1820 y 1830, los científicos se sintieron impulsados a explicar los huesos como pertenecientes a alguna variedad sobredimensionada de una especie moderna. Eso se debió a que se tenía la creencia de que ninguna especie podría extinguirse, ya que Dios no habría de permitir que una de sus creaciones muriera. Con el tiempo resultó claro que este concepto de Dios era erróneo y que los huesos pertenecían a animales ahora extinguidos, pero ¿qué clase de animales? En 1842, Richard Owen, el principal anatomista británico de su época, los llamó dinosauria, que significa lagartos terribles. Owen reconoció que los dinosaurios parecían combinar características de lagarto, cocodrilos y pájaros. En particular, la cadera de los dinosaurios era parecida a la de los pájaros, no a la de los lagartos, y a diferencia de estos, muchos dinosaurios parecían mantenerse erguidos. Owen imaginó que los dinosaurios eran seres activos, de movimientos rápidos, y su punto de vista se aceptó durante los 40 años siguientes. Pero cuando se desenterraron hallazgos verdaderamente gigantescos, animales que habían pesado 100 toneladas en vida,
Los científicos empezaron a considerar a los dinosaurios como gigantes estúpidos, de movimientos lentos, destinados a la extinción. La imagen del reptil de sangre fría, lerdo, predominó gradualmente sobre la imagen del pájaro de movimientos rápidos. En años recientes, científicos como Grant habían empezado a desplazarse hacia la idea de dinosaurios más activos. Los colegas de Grant le consideraban drástico en su concepto de la conducta de los dinosaurios, pero ahora Grant tenía que admitir que ni sus propios conceptos llegaban a aproximarse a la realidad de estos grandes e increíblemente veloces cazadores. En realidad, a lo que yo estaba apuntando era esto, dijo Malcolm. ¿Es este para usted un animal convincente? ¿Es de hecho un dinosaurio? Diría que sí. Sí. ¿Y la conducta de ataque coordinado? Cabía esperarla. Según los registros fósiles, manadas de velociraptores eran capaces de derribar animales que pesaban 1000 toneladas, como el Tecnontosaurus, que podía correr tan deprisa como un caballo. ¿Para eso se precisaría coordinación? ¿Cómo hacen eso sin un lenguaje? Oh, el lenguaje no es necesario para efectuar una cacería coordinada, intervino Ellie. Los chimpancés lo hacen todo el tiempo. Un grupo de chimpancés se acerca con cautela a un mono más pequeño y lo mata. Toda la comunicación se hace a través de los ojos. ¿Y esos dinosaurios nos estaban atacando de verdad? Preguntó Malcolm. Así lo creo. El motivo de mi pregunta, siguió Malcolm, es que tengo entendido que los depredadores grandes, como los leones y los tigres, no son antropófagos innatos. ¿No es cierto? Estos animales tienen que haber aprendido en algún momento de su vida que es fácil matar a los seres humanos. Solo después se convirtieron en antropófagos. Sí, creo que es así, asintió Grant. Bueno, estos dinosaurios tienen que ser todavía más reacios que los leones y los tigres. Después de todo, provienen de una época en la que los seres humanos y los grandes mamíferos ni siquiera existían. Solo Dios sabe lo que piensan cuando nos ven. Así que me pregunto, ¿han aprendido en algún momento que es fácil matar a los seres humanos? El grupo permaneció en silencio mientras caminaba. Sea como fuere, dijo Malcolm, estoy interesado en extremo por ver ahora la sala de control. Versión 4.4. ¿Hubo algún problema con el grupo?, preguntó Hammond. No, contestó Henry Wu, no hubo problema en absoluto. ¿Aceptaron sus explicaciones? ¿Por qué no habrían de hacerlo? Todo es bastante sencillo. A grandes rasgos. Solo son algunos detalles los que resultan escabrosos, y yo quería hablar de los detalles con usted. Hoy no puede pensar en ello como en una cuestión de estética. John Hammond arrugó la nariz como si oliese algo desagradable. ¿Estética?, repitió. Estaban en pie de la sala de estar del elegante bungalow de Hammond, ubicado detrás de las palmeras, en el sector norte del parque. La sala estaba bien ventilada y era confortable, dotada de media docena de monitores de televisión que mostraban los animales en el parque. La carpeta que llevaba Boo, en la que, marcado con un sello, decía Desarrollo de animales, versión 4.4, estaba sobre la mesa de café. Hammond miraba al genetista con aire paternal, paciente. Boo, con 33 años de edad, era muy consciente de que había trabajado para Hammond durante toda su vida profesional. Hammond le había contratado en cuanto salió de la escuela universitaria para graduados. Por supuesto, también hay consecuencias prácticas, continuó Boo. Realmente pienso que debe usted tomar en consideración mis recomendaciones para la fase 2. Debemos ir a la versión 4.4. ¿Quiere reemplazar todas las cepas actuales de animales?, preguntó Hammond. Sí, eso quiero. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en ellas? Nada, salvo que son dinosaurios verdaderos.
Eso es lo que pedí, Henry, dijo Hammond sonriendo. Y eso es lo que me diste. Lo sé, pero verá usted, vaciló. ¿Cómo le podía explicar eso a Hammond? El anciano prácticamente nunca visitaba la isla y lo que Wu estaba tratando de comunicar era que una situación peculiar. En ese mismo momento, mientras estamos aquí, casi nadie en todo el mundo ha visto alguna vez un dinosaurio verdadero. Nadie sabe cuál es su aspecto verdadero. Así es. Los dinosaurios que ahora tenemos son verdaderos, prosiguió Wu, señalando las pantallas que había alrededor de la sala. Pero en ciertos aspectos no son satisfactorios, no son convincentes. Los podría fabricar mejor. ¿Mejor en qué sentido? En primer lugar, se desplazan demasiado deprisa. La gente no está habituada a ver animales grandes que sean ágiles. Temo que los visitantes crean que los dinosaurios aparentan estar acelerados, como en una película que pasa demasiado rápido. Pero, Henry, estos son dinosaurios verdaderos. Tú mismo lo dijiste. Lo sé, pero nos resultaría más fácil generar dinosaurios más lentos, más domesticados. ¿Dinosaurios domesticados? Resopló Hammond. Nadie quiere dinosaurios domesticados, Henry. Quieren la realidad. Esa es la cuestión. No creo que la quieran. Quieren ver lo que satisfaga sus expectativas, que es algo completamente distinto. Hammond fruncía el entrecejo. Usted mismo lo dijo, John. Este es un parque de entretenimiento, y el entretenimiento nada tiene que ver con la realidad. El entretenimiento es la antítesis de la realidad. Hammond suspiró. Pero, Henry, ¿vamos a tener otra de esas discusiones abstractas? Sabes que me gusta mantener las cosas sencillas. Los dinosaurios que tenemos ahora son reales y, bueno, no exactamente. Lo interrumpió Wu. Recorrió la sala de punta a punta. Señaló los monitores. No creo que nos debamos engañar. Aquí no hemos vuelto a crear lo pasado. Lo pasado ya no está. Nunca se puede volver a crear. Lo que hemos hecho es reconstruir lo pasado, o al menos una variación sobre lo pasado. Una versión de lo pasado. Y estoy diciendo que puedo hacer una versión mejor. ¿Mejor que la real? ¿Por qué no? Después de todo, estos animales ya están modificados. Hemos introducido genes para hacer que sean patentables y les hemos creado la dependencia de la lisina. Y hemos hecho todo lo que hemos podido para favorecer el crecimiento y para acelerar el desarrollo hasta llegar al estado adulto. Hammond se encogió de hombros. Eso era inevitable. No quisimos esperar. Tenemos inversores en los que pensar. Por supuesto, pero lo único que estoy diciendo es, ¿por qué detenernos aquí? ¿Por qué no avanzar más para hacer exactamente la clase de dinosaurio que nos gustaría ver? Uno que fuera más aceptable para los visitantes y que nos resultara más fácil de manejar. ¿Una versión más lenta, más dócil para nuestro parque? Hammond frunció el entrecejo. Pero entonces los dinosaurios no serían reales, adujo. Es que no lo son ahora. Eso es lo que estoy tratando de decirle. No hay realidad alguna aquí. Se encogió de hombros, en un gesto de impotencia. Podía ver que no lograba explicarse. A Hammond nunca le habían interesado los detalles técnicos y la esencia de esa discusión era técnica. ¿Cómo le podía explicar la realidad de los experimentos fallidos con el ADN, los emparchados, los vacíos en la secuencia que se había visto obligado a rellenar sobre la base de las mejoras que lograba hacer, pero así y todo, no siendo más que suposiciones? El ADN de los dinosaurios era como viejas fotografías a las que se había retocado. Básicamente, seguían siendo lo mismo que el original, pero, en algunas partes, reparadas, emparejadas y, como resultado... Vamos, Henry, dijo Hammond, pasando el brazo alrededor del hombro de Wu. Si no te importa que lo diga, creo que te estás acobardando.
Estuviste trabajando muy intensamente durante mucho tiempo e hiciste un trabajo sensacional. Un trabajo sensacional. Y ya es momento de que les revele algunas cosas y algunas personas lo que conseguiste. Es natural estar un poco nervioso, tener algunas dudas, pero estoy convencido, Henry, de que el mundo estará enteramente satisfecho, enteramente satisfecho. Al tiempo que hablaba, Hammond conducía a Boo hacia la puerta. Pero John, ¿recuerda allá por 1987 cuando empezamos a construir los dispositivos de contención? Todavía no teníamos adultos desarrollados del todo, de modo que debíamos predecir lo que habríamos de necesitar. Ordenamos aturdidores Taser grandes, vehículos en los que se habían montado pinchos para ganado, lanzadores que desprendían redes eléctricas. Todo eso construido de acuerdo con nuestras expectativas. Ahora tenemos toda una panoplia de dispositivos y todos ellos son demasiado lentos. Tenemos que introducir algunos ajustes. ¿Sabe usted que Muldoon quiere equipo militar, misiles TOW y dispositivos guiados por láser? Dejemos a Muldoon fuera de esto, repuso Hammond. No estoy preocupado. No es nada más que un zoológico, Henry. El teléfono sonó y Hammond fue a atenderlo. Boo trató de pensar en otra forma de insistir en su argumento, pero el hecho era que, después de 5 largos años, el parque jurásico estaba a punto de ser una realidad, y Joe Hammond sencillamente ya no estaba escuchando lo que Boo pudiera decirle. Hubo una época en la que Hammond le escuchaba con mucha atención, en especial cuando Boo estaba recién reclutado, en los días en que era un licenciado de biología de 28 años que trabajaba en su tesis de doctorado en Stanford, en el laboratorio de Norman Atherton. La muerte de Atherton había precipitado el laboratorio en la confusión, así como en la fricción. Nadie sabía qué iba a ocurrir con la provisión de fondos o con los programas para el doctorado. Había mucha incertidumbre. La gente estaba preocupada por su carrera. 2 semanas después del funeral, John Hammond fue a ver a Boo. Todos los laboratorios sabían que Atherton había tenido algún tipo de vínculo con Hammond, aunque los detalles nunca estuvieron claros. Pero Hammond se había acercado a Boo de manera tan directa que éste nunca lo olvidó. Norman siempre decía que usted era el mejor genetista de su laboratorio, había dicho. ¿Cuáles son sus planes ahora? No sé. Investigación. ¿Quiere un nombramiento en la universidad? Sí. Es un error, contestó Hammond con energía. Al menos lo es si usted respeta su talento. Boo parpadeó. ¿Por qué? Porque enfrentémonos a los hechos. Las universidades ya no son los centros intelectuales del país. La idea en sí es absurda. Las universidades son el agua estancada. No se sorprenda tanto. No le estoy diciendo nada que usted no sepa. Desde la Segunda Guerra Mundial, todos los descubrimientos verdaderamente importantes salieron de laboratorios privados. El láser, el transistor, la vacuna contra la polio, el microprocesador, el holograma, el ordenador personal, la obtención de imágenes por resonancia magnética, las exploraciones por tomografía computerizada. La lista sigue indefinidamente. Las universidades, sencillamente, no están más donde ocurren las cosas y no lo han estado durante 40 años. Si usted quiere hacer algo importante en los ordenadores o en la genética, no vaya usted a una universidad. Por Dios, no. Boo descubrió que no podía articular palabra. Cielo santo, decía Hammond, ¿por qué cosas debe pasar usted para iniciar un nuevo proyecto? ¿Cuántas solicitudes de beca? ¿Cuántos formularios? ¿Cuántas aceptaciones? ¿La comisión de iniciativas? ¿El director de departamento? ¿El comité de asignación de recursos de la universidad? ¿Cómo consigue más espacio para trabajar si lo precisa? ¿Más ayudantes si lo necesita?
¿Cuánto tiempo tarda en conseguir todo eso? Un hombre brillante no puede malgastar un tiempo precioso con formularios y comités. La vida es demasiado corta y el ADN demasiado largo. Usted quiere dejar su huella. Si quiere que algo se haga, manténgase alejado de las universidades. En aquellos días, Boo quería con desesperación dejar su huella. John Hammond atrapó toda su atención. Estoy hablando de trabajo, proseguía Hammond. Verdaderos logros. ¿Qué necesita un científico para trabajar? Necesita tiempo y necesita dinero. Estoy hablando de darle un encargo por 5 años y 10 millones al año como fondos. 50 millones de dólares y nadie le dice cómo gastarlos. Usted decide. Todo lo demás sencillamente no le obstaculiza el camino. Era demasiado bueno para ser cierto. Boo quedó en silencio durante largo rato. Finalmente preguntó: ¿a cambio de qué? Por intentar hacer lo imposible, contestó Hammond. Por intentar algo que probablemente no se puede hacer. ¿En qué consiste? No le puedo dar detalles, pero en rasgos generales la tarea supone hacer la clonación de reptiles. No creo que sea imposible. Los reptiles son más fáciles que los mamíferos. Es probable que la obtención de clones solo tarde 10-15 años en conseguirse, siempre y cuando se logren algunos avances fundamentales. Tengo 5 años, le contestó Hammond, y mucho dinero para alguien que quiera hacer el intento ahora. ¿Mi trabajo se va a poder publicar? Con el tiempo. No inmediatamente. No. Pero con el tiempo se podrá publicar, insistió sin irse por las ramas. Hammond se rió. No se preocupe, todo el mundo sabrá lo que usted hizo, se lo prometo. Y ahora parecía que, en verdad, todo el mundo lo iba a saber, pensaba Boo. Después de 5 años de extraordinario esfuerzo, se encontraban justo a 1 año de distancia de la inauguración del parque para el público. Por supuesto, esos años no habían transcurrido del modo exacto prometido por Hammond. Boo tuvo algunas personas que le decían qué hacer y muchas veces se vio sometido a terribles presiones. Y el trabajo en sí varió. Ni siquiera se trataba de hacer la clonación de reptiles. Una vez que empezaron a entender que los dinosaurios eran tan parecidos a los pájaros. En clonación de aves, una propuesta muy diferente, mucho más difícil, y durante los 2 últimos años, Boo fue primordialmente un administrador supervisando grupos de investigadores y bancos de secuenciadores computerizados de genes. La administración no era la clase de trabajo que deleitaba a Boo. Eso no era lo que él había pactado. Y, aun así, tuvo éxito. Hizo lo que nadie realmente creía que se pudiera hacer, no en tan breve lapso por lo menos, y Henry Boo pensaba que le correspondían algunos derechos, que debía tener voz y voto en lo que sucedía, en virtud de sus conocimientos y de sus esfuerzos. En vez de eso encontró que su influencia se desvanecía conforme pasaban los días. Los dinosaurios existían. Los procedimientos para obtenerlos se habían resuelto hasta el punto de volverse rutinarios. Las técnicas estaban maduras y John Hammond ya no necesitaba a Henry Boo. Así estará bien, decía Hammond, hablando por teléfono. Escuchaba un poco y sonreía Boo. Espléndido, sí, espléndido. Colgó. ¿Dónde habíamos quedado, Henry? Estábamos hablando de la fase 2, repuso Boo. Ah, sí, ya tratamos antes este asunto, Henry. Lo sé, pero usted no se da cuenta. Discúlpame, Henry, dijo Hammond con un asomo de impaciencia en la voz. Sí me doy cuenta, y debo decírtelo con franqueza, Henry. No veo motivo alguno para mejorar la realidad. Cada cambio que debimos introducir en el genoma nos fue impuesto por la legislación o por la necesidad.
Puede que hagamos otros cambios en el futuro para resistir las enfermedades o por alguna otra razón, pero no creo que debamos mejorar la realidad nada más que porque pensemos que es mejor de esa manera. En estos momentos tenemos dinosaurios verdaderos ahí fuera. Eso es lo que la gente quiere ver. Y eso es lo que debe ver. Es nuestra obligación, Henry. Eso es honesto, Henry. Y sonriendo Hammond le abrió la puerta para que saliese. Control. Grant miró todos los monitores de ordenador de la oscurecida sala de control, sintiéndose irritado. No le gustaban los ordenadores. Sabía que eso le convertía en anticuado, pasado de moda como investigador, pero no le importaba. Algunos de los muchachos que trabajaban para él tenían verdadera sensibilidad para los ordenadores, una intuición. Grant nunca sintió eso. Encontraba que eran maquinitas engañadoras, extrañas, hasta la distinción fundamental entre sistema operativo y aplicación le dejaba confuso y descorazonado, literalmente perdido en una geografía ajena a él que no podía entender. Pero observó que Genaro estaba perfectamente cómodo y Malcolm parecía encontrarse en su elemento, emitiendo ruiditos de husmeo, como un sabueso que sigue una pista. «Ustedes quieren saber cosas sobre los mecanismos de control», decía John Arnold, girando su silla. El ingeniero jefe era un hombre delgado, tenso, de 45 años, que fumaba un cigarrillo tras otro. Miró de soslayo a las demás personas que le acompañaban en la sala. «Poseemos mecanismos increíbles de control», aseguró, y encendió otro cigarrillo más. «Por ejemplo», insinuó Genaro. «Por ejemplo, el seguimiento de animales». Arnold apretó un botón de su consola y el mapa vertical de vidrio se extendió, exhibiendo un patrón de líneas azules en forma de diente de sierra. «Ese es nuestro T-Rex joven, el Rexito. Todos los movimientos que hizo dentro del parque en el transcurso de las 24 últimas horas». Arnold apretó el botón otra vez. 24 anteriores y otra vez. 24 anteriores. Las líneas del mapa se superponían, formando una trama densa, el garabato de un chico, pero el garabato estaba localizado en un solo sector, cerca del margen sudeste de la laguna. Con el tiempo se desarrolla una percepción del ámbito que prefiere para vivir, continuó Arnold. Es joven, ven, así que permanece cerca del agua y se mantiene alejado del Rex adulto grande. Representen las posiciones del Rex grande y del Rexito y verán que sus caminos nunca se cruzan. Así que pueden mantener el seguimiento de todo comenzó Genaro. Todo el almacenado en la memoria, completó Arnold. ¿Dónde está el T-Rex grande en este preciso instante?, preguntó Genaro. Arnold apretó con botón del mapa, desaparecieron las líneas anteriores y en los campos situados al noroeste de la laguna apareció un solo punto brillante que tenía un número de código. Está precisamente ahí. ¿Y el Rex pequeño? Demonios, le mostraré cada animal que hay en el parque, dijo Arnold. El mapa empezó a extenderse como un árbol de Navidad. Muchísimos puntos de luz, cada uno rotulado con un número de código. Contados a partir de este minuto, tenemos 238 animales. ¿Con cuánta precisión? Dentro del 1,50 m. Arnold inhaló el humo del cigarrillo. Expresémoslos de este modo. Si sale al parque conduciendo un vehículo, encontrará los animales precisamente en ese sitio y exactamente como se los muestra en el mapa. ¿Con cuánta frecuencia se actualiza esto? Cada 30 segundos. Tenemos sensores de movimiento distribuidos por todo el parque, continuó Arnold. La mayoría de ellos envían su información por un cable. Otros son medidos a distancia por radio. Por supuesto, los sensores de movimiento, por regla general, no establecen distinción entre las especies, pero obtenemos reconocimiento visual directo a través de las cámaras de televisión.
Aun cuando no estemos observando los monitores de televisión, el ordenador lo está haciendo y comprobando dónde está todo el mundo. ¿El ordenador comete errores alguna vez? Nada más que con los bebés. A veces los mezcla porque dan imágenes muy pequeñas, pero no perdemos la calma por eso. Los bebés casi siempre se mantienen cerca de las manadas de adultos. También contamos con el contador de categorías. ¿Qué es eso? Una vez cada 15 minutos, el ordenador hace el recuento de los animales perteneciente a todas las categorías. De esta manera: total de animales 238, especies tiranosaurios, 2 esperados, 2 hallados, ver 4.1, Maiasaurus, esperados 21, hallados 21, ver 3.3, Stegosaurus, esperados 4, hallados 4, ver 3.9, Triceratops, esperados 8, hallados 8, ver 3.1, Procompsognatida, esperados 49, hallados 49, ver 3.9, Ornitelia, esperados 16, hallados 16, ver 3.1, Velociraptor, esperados 8, hallados 8, ver 3.0, Apatosaurus, esperados 17, hallados 17, ver 3.1, Hadrosaurus, esperados 11, hallados 11, ver 3.1, Dilophosaurus, esperados 7, hallados 7, ver 4.3, Pterosaurus, esperados 6, hallados 6, ver 4.3, Hypsilophodontina, esperados 33, hallados 33, ver 2.9, Euplocephalida, esperados 16, hallados 16, ver 4.0, Styracosaurus, esperados 18, hallados 18, ver 3.9, Microceratops, esperados 22, hallados 22, ver 4.1. Total, esperados 238, total hallados 238. Lo que ven aquí es un procedimiento de cómputo completamente aparte. No se basa en los datos del seguimiento. Es una visión nueva. Toda la idea es que el ordenador no puede cometer un error, porque observa los datos de dos maneras diferentes. Si faltara un animal, lo sabríamos en un lapso de 5 minutos. Entiendo, dijo Malcolm. ¿Y alguna vez se hizo un ensayo real de eso? Bueno, en cierto sentido, algunos animales murieron. Un otnieliano quedó agarrado en las ramas de un árbol y se estranguló. Uno de los estegos murió de esa enfermedad intestinal que lo sigue afectando. Uno de los ipsilofodontes se cayó y se rompió el cuello. Y en cada caso, una vez el animal dejaba de moverse, los números dejaban de contar y el ordenador mandaba una señal de alerta. Al cabo de 5 minutos. Sí. ¿Qué es la columna de la derecha?, preguntó Grant. La versión de lanzamiento de los animales. La mayoría de ellos son de la versión 4.1 o de la 4.3. Estamos pensando en pasar a la versión 4.4. ¿Números de versión? ¿Quiere decir que es como en los programas de ordenador? ¿Nuevos lanzamientos? Bueno, sí, es como programas de ordenador, en cierto sentido. A medida que descubrimos los defectos en el ADN, los laboratorios del Dr. Wu tienen que hacer una nueva versión. A Grant le angustiaba la idea de que a seres vivos se les numerara como programas de ordenador, que se les sometiera a actualizaciones y a correcciones. No podía decir con exactitud por qué. Era un pensamiento demasiado reciente, pero instintivamente se sintió inquieto por ello. Eran, después de todo, seres vivos.
Arnold debió de advertir su expresión, porque dijo: Mire, doctor Grant, no tiene sentido ponerse melancólico por estos animales. Es importante para todo el mundo recordar que fueron creados por el hombre. A veces hay defectos. Entonces, cuando descubrimos los defectos, los laboratorios del Dr. Wu tienen que hacer una versión nueva. Y necesitamos hacer el seguimiento de esta versión que tenemos ahí fuera. Sí, claro que lo hacen, intervino Malcolm impaciente. Pero, volviendo a la cuestión de recuento, entiendo que todos los cómputos se basan en sensores de movimientos. Sí. ¿Y esos sensores están distribuidos por todo el parque? Cubren el 92% de la superficie del parque. Hay solo unos pocos lugares en los que no los podemos usar. Por ejemplo, en el río de la jungla, porque el movimiento del agua y la convección que sube de la superficie confunde a los sensores. Pero los tenemos por todos los demás sitios, prácticamente. Y si el ordenador sigue a un animal que penetra en una zona carente de sensor, lo recuerda y busca para ver si el animal salió de nuevo. Si el animal no sale, nos da una señal de alarma. Así que pueden seguir muy bien a estos animales. Sí, muy bien. Ahora bien, dijo Malcolm, usted muestra 49 proconsognátidos. Supongamos que sospecho que algunos de ellos realmente no son de la especie correcta. ¿Cómo me demostrarían que estoy equivocado? De dos maneras. Ante todo, puedo hacer el seguimiento de desplazamientos individuales, comparándolo con el de otros presuntos compis. Los compis son animales sociales, se desplazan en grupo. Tenemos 2 grupos de compis en el parque, de modo que los individuos deben de estar dentro del grupo A o del grupo B. Sí, pero la otra manera es la comprobación visual directa, prosiguió Arnold. Apretó botones y uno de los monitores empezó a pasar con rapidez fotografías de compis, numeradas del 1 al 49. Estas fotografías son imágenes actuales de ID, proveniente de lo ocurrido dentro de los 5 últimos minutos. Así que pueden ver todos los animales, si así lo desean. Sí, cada vez que lo quiera. Puedo revisar todos los animales en forma visual. ¿Y qué pasa con la contención física?, preguntó Genaro. ¿Pueden salir de sus cotos cerrados? Absolutamente no. Estos son animales caros, señor Genaro. Los cuidamos muy bien. Mantenemos múltiples barreras. Primera, los fosos. Apretó un botón y el tablero se encendió con una red de barras anaranjadas. Estos fosos nunca tienen menos de 4 metros de profundidad y están llenos de agua. Para animales más grandes, los fosos pueden tener 9 metros de profundidad. A continuación, las cercas electrificadas. Líneas de color rojo intenso brillaron en el tablero. Tenemos 80 kilómetros de cercas de 4 metros de altura, comprendidos 35 kilómetros que rodean el perímetro de la isla. Todas las cercas del parque llevan una carga de 10.000 voltios. Los animales pronto aprenden a no acercárseles. «¿Pero si uno sí saliera?», preguntó Genaro. Arnold resopló y aplastó su cigarrillo. Nada más que en sentido hipotético, insistió Genaro. Supongamos que ocurriera. Muldoon se aclaró la garganta. Saldríamos y lo traeríamos de vuelta. Tenemos muchas maneras de hacerlo: fusiles apaciguadores Taser, redes electrificadas, tranquilizadores. Todo no mortal porque, como dice el señor Arnold, estos son animales caros. Genaro asintió con la cabeza y dijo: ¿Y si uno saliera de la isla? Imposible, negó Arnold. Tan solo lo pregunto. Moriría en menos de 24 horas. Estos son animales elaborados en forma genética. Son incapaces de sobrevivir en el mundo real. ¿Y qué hay en cuanto al sistema de control en sí? ¿Podría alguien operarlo en forma indebida?, preguntó Genaro. Arnold negaba con la cabeza. Miré atentamente esta sala. La construimos según las pautas para contrarrestar actos terroristas. Todas las entradas tienen puertas dobles, como esclusas de aire, para evitar el acceso no autorizado.
El cielo raso tiene claraboya, pero podemos correr sobre ella una persiana de acero para evitar la entrada. Podemos aplicarle 10.000 voltios al perímetro de esta sala. Las ventanas son de vidrio a prueba de balas, de 2,5 cm de espesor. Nadie puede meterse aquí si nosotros no queremos. Pero, ¿qué hay en cuanto al sistema de procesamiento de datos? El sistema está reforzado. El ordenador es independiente en todo sentido. Alimentación eléctrica independiente, así como alimentación auxiliar independiente. El sistema no se comunica con el exterior, de manera que no puede influir sobre él a distancia con un módem. El sistema de procesamiento de datos es seguro. Se hizo un silencio. Arnold chupó un cigarrillo y dijo: «Un sistema muy bueno. Fantásticamente bueno». «Entonces supongo», dijo Malcolm, «que su sistema funciona tan bien que no tiene problema alguno». «Tenemos infinitos problemas aquí», contestó Arnold alzando una ceja, «pero ninguna de las cosas que le preocupan a ustedes. Me doy cuenta de que les inquieta que estos animales escapen, lleguen a tierra firme y siembren el caos. Eso a nosotros no nos preocupa en absoluto. A estos animales los vemos como seres frágiles y delicados. Se los trajo de vuelta después de 65 millones de años a un mundo que es muy diferente de aquel que dejaron, aquel al que estaban adaptados. Nos tomamos muchas molestias para cuidarlos. Ustedes tienen que darse cuenta», continuó, «de que el ser humano estuvo conservando mamíferos y reptiles en un zoológico durante centenares de años. Así que sabemos mucho de cómo cuidar a un elefante o un cocodrilo, pero nunca nadie intentó antes cuidar un dinosaurio. Son animales nuevos y sencillamente no sabemos. Las enfermedades que los afectan son nuestra principal preocupación». «¿Enfermedades?», preguntó Genaro súbitamente alarmado. «¿Existe alguna posibilidad de que un visitante pueda contagiarse?». Arnold volvió a resoplar. «¿Alguna vez le contagió un resfriado el cocodrilo de un zoológico, señor Genaro? Los zoológicos no se preocupan por eso. Nosotros tampoco. De lo que sí nos preocupamos es de que los animales mueran debido a sus propias enfermedades o de que infecten a otros animales. Pero tenemos programas para vigilar eso también. ¿Quieren ver la historia clínica del Rex grande? ¿Su registro de vacunas? ¿Su registro odontológico? Ahí tiene algo interesante. Debería ver a los veterinarios refregando esos grandes dientes, de modo que no se les produzcan caries». «En este momento no», dijo Genaro. «¿Qué hay de sus sistemas mecánicos?». «¿Se refiere usted a los paseos en tren?». Grant lanzó una larga mirada penetrante. «¿Paseos en tren?». «Ninguno de los paseos en tren se ha inaugurado todavía», estaba diciendo Arnold. «Tenemos el paseo por el río de la jungla, en el que los botes viajan sobre rieles sumergidos, y tenemos el paseo por el pabellón de las aves, pero ninguno es operativo aún. El parque se va a inaugurar con la excursión básica por donde están los dinosaurios, la que están a punto de hacer dentro de unos pocos minutos. Los otros paseos vendrán sucesivamente, 6-12 meses después». «Espere un momento», intervino Grant. «¿Van a poner paseos en trenes? ¿Como en cualquier parque de diversiones?». «Este es un parque zoológico. Tenemos excursiones para visitar diferentes sectores del recinto y los llamamos paseos. Eso es todo». Grant frunció el entrecejo. Una vez más se sintió angustiado. No le agradaba la idea de que los dinosaurios se le utilizara como un parque de diversiones. Malcolm prosiguió con sus preguntas. «¿Usted puede manejar todo el parque desde esta sala de control?». «Sí». «Lo podría manejar con una sola mano, si tuviera que hacerlo. Tanta es la automatización que hemos incorporado. El ordenador por sí mismo puede hacer el seguimiento de los animales, alimentarlos y llenarles los abrevaderos durante 48 horas sin supervisión». «¿Este es el sistema que diseñó el señor Nedry?», preguntó Malcolm.
Dennis Nedry estaba sentado ante una terminal en el otro extremo de la sala, comiendo un caramelo y escribiendo en el teclado. Sí, así es, dijo, sin levantar la vista del teclado. Es un sistema buenísimo, manifestó Arnold con orgullo. Así es, confirmó Nedry distraídamente. Nada más que un defecto o dos, de menor importancia. Ahora, añadió Arnold, veo que la excursión de visita está empezando, de modo que, a menos que tengan otras preguntas. En realidad, nada más que una, dijo Malcolm. Nada más que una pregunta de investigación científica. Usted nos mostró que puede hacer el seguimiento de los procombsognátidos y que puede mostrar visualmente a cada uno de ellos. ¿Puede hacer alguna clase de estudio sobre ellos, pero como grupo, medirlos o lo que fuere? Si yo quisiera conocer su altura o su peso... Arnold estaba apretando botones. Otra pantalla se encendió. Podemos hacer todo eso y además con mucha rapidez, informó. El ordenador toma datos de medición en el transcurso de la lectura de las pantallas de televisión, de modo que son traducibles de inmediato. Aquí puede usted apreciar que tenemos una distribución normal de Poisson para la población animal. Muestra que la mayoría de los animales se apiñan alrededor de un valor central promedio y que unos pocos son o más grandes o más pequeños que el promedio y se encuentran en los extremos descendentes de la curva. Cabría esperar esa clase de gráfico, comentó Malcolm. Sí. Cualquier población biológica saludable exhibe esta clase de distribución. Bien, inquirió Arnold encendiendo otro cigarrillo. ¿Hay más preguntas? No, contestó Malcolm. Creo que con esto prácticamente se contestó todo. Ya me he enterado de lo que necesitaba saber. Mientras salían, Genaro opinó. Me da la impresión de que es un sistema bastante bueno. No veo cómo algún animal podría salir de esta isla. ¿No lo ve? Preguntó Malcolm. Creí que resultaba completamente obvio. Espere un momento, se inquietó Genaro. ¿Crees que se escaparon los animales? Sé que lo hicieron. Pero, ¿cómo? Lo vio por usted mismo. Puede contar todos los animales. Pueden mirar todos los animales. Saben dónde están los animales en todo momento. ¿Cómo es posible que uno se escape? No alcanzo a comprenderlo. Es completamente obvio, sonrió Malcolm. Tan solo es cuestión de las suposiciones que se hagan. Las suposiciones que se hagan, repitió Genaro. Sí, vea esto, trató de explicar Malcolm. El suceso básico que se produjo en el Parque Jurásico es que los científicos y técnicos han tratado de hacer un nuevo mundo biológico completo. Y los científicos que están en la sala de control esperan ver un mundo nuevo, como en el gráfico que nos mostraron, aun cuando un instante de meditación revela que esa distribución normal, cuidadosa, es terriblemente inquietante en esta isla. ¿Lo es? Sí. Sobre la base de lo que el Dr. Wu nos dijo antes, nunca se debería ver un gráfico de población como ese. ¿Por qué no? Porque es el gráfico de una población biológica normal, lo que el Parque Jurásico no es precisamente. El Parque Jurásico no es el mundo real. Se espera que sea un mundo controlado que solo imite el mundo real. En ese sentido, es un verdadero parque, más bien como un jardín japonés formal. La naturaleza manipula para ser más natural que la naturaleza, si así lo prefieren. Me temo que ha hecho que me pierda, declaró Genaro, con aire de enfado. Creo que la visita lo aclarará todo, añadió Malcolm sonriendo. La visita. Por aquí, todo el mundo por aquí, dijo Regis. A su lado una mujer estaba entregando cascos de médula vegetal, con la inscripción Parque Jurásico aplicada en la faja para la cabeza y el pequeño logotipo de un dinosaurio azul. Una fila de cruceros de tierra Toyota salió de un garaje subterráneo situado debajo del centro de visitantes. Cada coche se detuvo, sin conductor y silencioso. Dos negros vestidos con uniformes de safari estaban abriendo las portezuelas para los pasajeros.
De 2 a 4 pasajeros por coche, por favor. De 2 a 4 pasajeros por coche, estaba diciendo una voz grabada. Los niños menos de 10 años tienen que ir acompañados por un adulto. De 2 a 4 pasajeros por coche, por favor. Tim observó que Grant, Sattler y Malcolm entraban en el primer crucero, junto con el abogado Genaro. Tim examinó a Alex, que, de pie, estaba golpeándose en el guante con el puño. Tim señaló el primer coche y preguntó: ¿Puedo ir con ellos? Temo que tienen cosas que discutir, contestó Ed Regis. ¿Qué cosas? Cosas técnicas. Me interesan las cosas técnicas. Preferiría ir con ellos. Bueno, podrás oír lo que te digan. Tendremos una radio abierta entre ambos coches. El segundo vehículo llegó. Tim y Lex entraron y Ed Regis les siguió. Son coches eléctricos, explicó, guiados por un cable. Tim estaba contento de haberse sentado en el asiento de delante porque, montadas en el tablero de instrumentos, habían 2 pantallas de computadora y una caja que le pareció que era un CD-ROM, un reproductor de discos grabados por láser, controlado por ordenador. También había un transmisor receptor portátil y una especie de transmisor de radio. Vio 2 antenas en el techo y unas extrañas gafas en el bolsillo para mapas. Los negros cerraron y aseguraron las portezuelas del crucero de tierra. Con un zumbido de motor eléctrico, el vehículo se puso en marcha. Adelante, los 3 científicos y Genaro estaban hablando y señalando, resultando claro que estaban excitados. Ed Regis dijo: «Oigamos lo que están diciendo». Se oyó el chasquido de un intercomunicador. «No sé qué demonios piensa usted que está haciendo aquí», decía la voz de Genaro a través del intercomunicador. Parecía muy enfadado. «Sé muy bien por qué estoy aquí», contestó Malcolm. «Está aquí para asesorarme, no para jugar malditos juegos intelectuales. Tengo el 5% de esta compañía y la responsabilidad de asegurarme de que Hammond haya hecho su trabajo en forma responsable. Ahora bien, usted malditamente viene aquí a...» Ed Regis apretó el botón del intercomunicador y dijo: «De acuerdo con las normas sobre anticontaminación del Parque Jurásico, estos livianos cruceros de tierra eléctricos fueron especialmente construidos para nosotros por Toyota en Osaka. Albergamos la esperanza de que con el tiempo nos podamos desplazar libremente en automóvil normal entre los animales, exactamente como lo hacen en los parques africanos, pero por ahora reclínense en sus asientos y disfruten de la excursión guiada en forma automática». Vaciló y después dijo: «A propósito, aquí atrás podemos oírles». «Oh, Cristo», dijo Genaro, «tengo que poder hablar con libertad. Yo no pedí que vinieran esos malditos niños». El Regis compuso una sonrisa como para congraciarse y apretó un botón. «Será mejor que empecemos con el espectáculo, ¿no les parece?» Oyeron un toque de trompetas y en las pantallas interiores destelló «Bienvenidos al Parque Jurásico». Una sonora voz dijo: «Bienvenidos al Parque Jurásico. En estos momentos están entrando en el mundo perdido del pasado prehistórico, en un mundo de poderosos seres desaparecidos hace mucho tiempo de la faz de la Tierra, mundo que ustedes tienen el privilegio de ver por primera vez». «Ese es Richard Cayley», informó Regis. «No reparamos en gastos». El crucero pasó a través de una arboleda de palmeras bajas y rechonchas. Richard Cayley estaba diciendo: «Observen, antes que nada, la notable vida vegetal que les rodea. Esos árboles que tienen a la izquierda y a la derecha se denominan cicadíneas, los predecesores prehistóricos de las palmeras. Las cicadíneas eran el alimento favorito de los dinosaurios. También pueden ver venetitales y ginkgos. El mundo del dinosaurio comprendía plantas más modernas, como pinos, abetos y cipreses de los pantanos. Verán todos estos también».
El crucero de tierra se desplazaba con lentitud entre el follaje. Tim advirtió que las cercas y los muros de retención estaban ocultos por el follaje, para hacer mayor la ilusión de que se desplazaban a través de una jungla verdadera. Nos imaginaremos el mundo de los dinosaurios, decía la voz de Richard Cayley, como un mundo de enormes herbívoros que pasaban a través de los gigantescos bosques cenagosos del mundo Cretáceo y Jurásico, hace 100 millones de años, comiendo las plantas que hallaban a su paso. Pero la mayoría de los dinosaurios no eran tan grandes como la gente cree. Los más pequeños no eran más grandes que un gato doméstico, y el dinosaurio promedio tenía el tamaño de un pony. Primero, vamos a visitar uno de estos animales de tamaño medio, llamados ipsilofodontes. Si miran hacia la izquierda, puede que alcancen a tener una fugaz visión de ellos ahora. Todos miraron a la izquierda. El crucero de tierra se detuvo sobre un promontorio bajo, en un sitio en el que un claro en el follaje brindaba una vista hacia el este. Pudieron ver una zona boscosa en pendiente, que se abría hacia un campo de hierba amarilla que tenía unos 95 centímetros de alto. No había dinosaurios. ¿Dónde están?, preguntó Lex. Tim miró hacia el tablero frontal del coche, vio las luces del transmisor centellear y oyó el CD-ROM emitir un ronroneo. Evidentemente, el disco estaba integrando algún sistema automático. Tim conjeturó que los mismos sensores de movimiento que hacían el seguimiento de dónde estaban los animales también controlaban las pantallas del crucero. Ahora las pantallas mostraban imágenes de ipsilofodontes y sobreimprimían datos sobre ellos. La voz prosiguió. Los ipsilofodontes son las gacelas del mundo de los dinosaurios, animales pequeños, veloces, que otrora vagaron por todo el mundo, desde Inglaterra hasta América del Norte, pasando por Asia Central. Suponemos que estos dinosaurios tuvieron tanto éxito porque tenían mejores mandíbulas y dientes para masticar plantas que sus contemporáneos. De hecho, el nombre ipsilofodóntido significa diente de cresta elevada, lo que hace referencia a los característicos dientes autoafilables de estos animales. Los pueden ver en la llanura que se encuentra directamente al frente y también quizás en las ramas de los árboles. ¿En los árboles?, preguntó Lex. ¿Dinosaurios en los árboles? Tim estaba escudriñando también con los gemelos. Hacia la derecha, dijo, en la mitad superior de ese tronco grande verde. En las moteadas sombras del árbol había un animal verde, oscuro, inmóvil, que tenía el tamaño aproximado de un babuino, en pie sobre una rama. Parecía un lagarto erguido sobre las patas traseras. Se equilibraba con una larga cola colgante. Es un Ornitelia, dijo Tim. Los animales pequeños que ven se llaman Ornitelia, prosiguió la voz, en honor del buscador de dinosaurios del siglo pasado, O'Neill Marsh, de Yale. Tim localizó dos animales más, situados en ramas más altas del mismo árbol. Todos eran casi del mismo tamaño. Ninguno de ellos se movía. Bastante aburrido, dijo Lex. No están haciendo nada. La manada principal de animales se puede hallar en la llanura herbácea que está a los pies de ustedes, prosiguió la cinta. Los podemos excitar con un simple reclamo de apareamiento. Un altavoz que había al lado de la cerca emitió un prolongado reclamo nasal, como el graznido de los gansos. Desde el campo de hierbas que tenían directamente a su izquierda asomaron 6 cabezas de lagarto, una después de la otra. El efecto era cómico y Tim rió.
las cabezas desaparecieron. El altavoz emitió el reclamo otra vez y una vez más las cabezas asomaron, exactamente de la misma manera, una después de la otra. La repetición fija de esa pauta de conducta era impresionante. Los ipsilofodontes no son animales especialmente brillantes, explicaba la cinta. Tienen la inteligencia de una vaca doméstica, aproximadamente. Las cabezas eran verde mate, con un moteado en marrón oscuro y negro y se extendía a lo largo de los delgados cuellos. A juzgar por el tamaño de las cabezas, Tim conjeturó que los cuerpos tenían 1,20 m de largo, casi tan grandes como ciervos. Algunos de los ipsilofodontes estaban masticando. Uno alargó el brazo y se rascó la cabeza con una mano de 5 dedos. El gesto le dio un carácter meditabundo, pensativo. Si ven que se rascan, eso debe a que tienen problemas en la piel. Los científicos veterinarios de aquí, del Parque Jurásico, creen que se puede tratar de un hongo o de una alergia, pero todavía no están seguros. Después de todo, estos son los primeros dinosaurios de la historia a los que se haya podido estudiar vivos. El motor eléctrico del coche se encendió y se oyó un rechinar de engranajes. Ante el sonido inesperado, la manada de ipsilofodontes dio un súbito salto en el aire y rebotó sobre la hierba como canguros, lo que reveló todo el cuerpo de los animales, dotados de poderosos miembros traseros y de largas colas, a la luz de la tarde. Con unos pocos saltos desaparecieron. Ahora que les hemos echado un vistazo a estos herbívoros fascinantes, pasaremos a algunos dinosaurios que son un poco más grandes, considerablemente más grandes, a decir verdad. Los cruceros de tierra prosiguieron su marcha, desplazándose hacia el sur a través del Parque Jurásico.